En la clase anterior trabajamos con algunos ejemplos de aplicación del concepto de definición formal de límite. Vamos a revisar un par de ejemplos más. Para el ejemplo siguiente vamos a hacer uso del teorema número 2. El teorema número 2 nos anuncia que si A es un punto de un intervalo abierto y F es una función definida en todo el intervalo abierto, excepto posiblemente en A, y L es un número real, entonces el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L si y solo si el límite de f de A más x cuando x tiende a 0 es igual a L. Es decir, si alguno de los dos límites existe, el otro también existe, y se cumple que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual al límite de f de A más x cuando x tiende a 0. En términos un poco más simples, lo que estamos enunciando es lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, el caso de la función f de x igual a x cuadrado, lo que observamos aquí en la figura. Si yo calculase el límite de esta función, cuando x tiende, por ejemplo, a 2, notaremos que para x cuadrada, al tender x hacia 2, la función nos dirige hacia 4. O sea que entonces el límite de x cuadrada cuando x tiende a 2 sería equivalente a 2, que elevado al cuadrado es 4. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la evaluación de f de A más x cuando x tiende a 0? El límite va a permanecer. Es decir, en ese momento he evaluado este límite. He dicho que el límite de x cuadrada cuando x tiende a 2 es igual a 4. Y la función que estoy trabajando, es decir, mi f de x es x cuadrado. Cuando yo hago f de A más x, donde A en este caso es 2, lo que estoy haciendo es evaluar f de 2 más x. En otras palabras, la función con la cual voy a trabajar es 2 más x al cuadrado. De manera entonces que cuando yo aplico el límite a 2 más x elevado al cuadrado, cuando x tiende ya no hacia a, es decir, a 2, sino ahora hacia 0, de acuerdo con el límite, con el teorema, el límite debería permanecer. Si hago operaciones, 2 más 0 se hace 2, elevado al cuadrado se va a hacer 4. Y en efecto, el límite se mantiene. En otras palabras, lo que hicimos fue trasladar horizontalmente a la función, que es la nueva función que hemos generado, la de rojo, pero observamos que el límite al mandarlo hacia 0 permanece originalmente para la función, era 4, y se mantuvo también como 4. Bueno, vamos a hacer una aplicación de este teorema que ustedes ya previamente se les ha dejado de tarea leerlo, y vamos a utilizarlo en el ejemplo siguiente. Se nos pide en este caso calcular el límite de x cúbica menos 2x cuadrada menos 10x más 7 cuando x tiende a 2. Si calculo este límite directamente, voy a obtener como resultado menos 13. Pero aplicamos el teorema que acabamos de enunciar. Si en vez de calcular el límite cuando x tiende hacia 2, yo se lo calculo, a f de a más x cuando x tiende a 0, el resultado final debe ser exactamente el mismo. Lo aplicamos entonces de acuerdo a lo que acabamos de enunciar y tenemos límite de x más 2 al cubo, donde x más 2 es x más a es el valor al que te acercas, menos 2 por x más 2 al cuadrado, menos 10 por x más 2 más 7, cuando x tiende a 0. Si nosotros evaluamos este límite cuando x tiende hacia 0 y desarrollamos todos estos productos y hacemos una reducción de términos semejantes, notaremos que de esa reducción obtendremos la función x cúbica más 4x cuadrada menos 6x menos 3. Es fácil notar que cuando x tiende hacia 0, el límite se dirige a menos 13. Entonces ya encontramos el resultado del límite. Lo que queremos hacer también es comprobar que en efecto el resultado de este límite es menos 13. Para que nosotros podamos realizar esa comprobación, como lo hemos comentado ya en videos anteriores, lo que requerimos es hacer uso de la definición formal. Recuerda que definición formal te va a ayudar a comprobar resultados de límites y es lo que vamos a aplicar a continuación. Recuerda que para poder aplicar la definición formal, lo que requieres en este caso es comprobar el par de desigualdades que te plantea la definición, es decir, debo probar que el valor absoluto de f de x menos L es una cantidad menor a epsilon, siempre que x pertenece al dominio de la función y el valor absoluto de x menos a es una cantidad menor a delta i mayor a 0. Para el caso que nosotros estamos trabajando, sustituyendo las desigualdades quedarían de la siguiente manera.
valor absoluto de x cúbica más 4x cuadrada menos 6x menos 13, que es la función, menos el límite, que es menos 13, debe ser una cantidad menor a epsilon, siempre que x pertenezca al dominio de la función, que ya que la función es un polinomio, su dominio son todos los reales. Y valor absoluto de x menos a, donde a es 0, será una cantidad menor a delta y mayor a 0. Reescribiendo un poco esta parte, pasaríamos a obtener valor absoluto de x cúbica más 4x cuadrada menos 6x, y observemos, menos por menos se hace más, y 13 menos 13 se hace 0. Esta cantidad debe ser menor que epsilon. Y en el caso de la segunda desigualdad, pues x menos 0 continúa siendo x, por lo que entonces la desigualdad pasaría a ser valor absoluto de x menor a delta y mayor a 0. Vamos a empezar el proceso de acotamiento. Recuerden que la primera parte, el primer paso para poder comenzar el proceso de acotamiento era factorizar a manera de que apareciese el término x menos a, que en este caso es simplemente x. Para ello observemos a f de x menos l, que es todo esto de acá. Si observamos, para esta expresión existe un factor común, es x, que es x, de manera que si yo retiro esa x, obtengo como resultado x que multiplica a x cuadrada más 4x menos 6, que por propiedades de valor absoluto se podría reescribir como valor absoluto de x por valor absoluto de x cuadrada más 4x menos 6. Recuerda que el término con el que empezabas a acotar era este de acá. Vamos a tomar a valor absoluto de x, lo vamos a hacer menor que alguna cantidad positiva, por ejemplo, el 1. Recuerda que puede ser cualquier cantidad, pero bueno, elegimos este valor porque es fácil de trabajar. A partir de él, recuerda que el objetivo era generar el valor absoluto que estás observando acá, a manera de que quedase acotado con alguna constante y se pudiese producir el producto de esa constante por valor absoluto de x, a manera de que así pudieses despejar y encontrar la fórmula para delta en términos de algún epsilon. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son los términos que hacen falta y cómo los puedo generar. Recuerda que esta desigualdad es equivalente a decir que x es menor a 1 y mayor a menos 1. El primer término que hace falta es x cuadrada, el que observo acá. Sin embargo, tengo distintas formas de generarlo. Una de ellas podría ser elevar todo esto al cuadrado. Sin embargo, si yo opto por ese método, voy a observar que sucede lo siguiente. Voy a elevar x al cuadrado y obtendré x cuadrada menor que 1, que al cuadrado es 1, y mayor que menos 1, que al cuadrado es 1. Observa que al haber hecho este paso, si obtuve el término x cuadrada, el problema es que acabo de generar una incongruencia, porque x cuadrada no puede ser un número mayor que 1 y menor que 1 al mismo tiempo. Motivo por el cual, a pesar de que sí generas a x cuadrada, al generarte esa incongruencia, significa que no es el camino adecuado. ¿Qué podríamos hacer entonces para poder generar al término que requerimos? Bueno, recordando un poco lo que veíamos en la unidad 2 de funciones especiales, en su momento dijimos que existe una propiedad entre función valor absoluto y función raíz cuadrada. Valor absoluto de x, recuerda, es equivalente a la raíz cuadrada de x cuadrada, motivo por el cual yo podría entonces reescribir a esta desigualdad como la raíz cuadrada de x cuadrada menor a 1. El término que tú quieres es x cuadrada, por lo tanto, elevando ambos lados al cuadrado, obtendrías que x cuadrada es menor a 1. Y ya obtuviste el primer término. Recuerda que lo que te interesa siempre es el lado derecho de las desigualdades como constantes. Y aunque no generé un lado izquierdo, es decir, una cantidad a la que x cuadrada fuese mayor, no es de interés. Lo que nos interesa siempre es la cota superior, es decir, el segundo miembro de esta desigualdad, el del lado derecho. Bueno, ya generaste entonces a x cuadrada. ¿Qué es lo que te hace falta a continuación? Un 4x. Es lógico pensar que, como sucedió en el ejemplo anterior, si yo sumo directamente 4x, voy a perder mi acotamiento, porque estaría de este lado obteniendo 1 más 4x.
cómo va a darse esa situación, tal y como lo hicimos en el ejemplo del video anterior, en vez de generar toda la expresión junta, la vamos a hacer por partes. De manera que retomo el planteamiento que teníamos inicialmente y a esta desigualdad sí, la voy a multiplicar a toda por 4 para obtener 4 que por x es 4x, 4 que por 1 es 4 y 4 por menos 1 que es menos 4. Si observas ya generaste segundo término. Así que entonces, sumando desigualdades, teoremas que ya vimos anteriormente y axiomas correspondientes, obtendremos entonces como resultado x cuadrada más 4x menor que 4 que más 1 se va a hacer 5. Bueno, y ya tienes toda esta parte. Como siguiente paso, observa que lo que te hace falta es un menos 6. Y sería lógico pensar entonces que como es una constante, no te haría perder el acotamiento y la podrías generar de forma directa. Pero observa qué es lo que sucede. Cuando tú directamente sumas a esta desigualdad ese menos 6, obtienes como resultado que x cuadrada más 4x menos 6 es una cantidad menor a menos 1. Usualmente a partir de este paso, lo que nosotros hacíamos era reexpresar a esa desigualdad en términos de valor absoluto y decir que el valor absoluto de x cuadrada más 4x menos 6 era una cantidad menor a la que tuviésemos del lado derecho de la desigualdad. Sin embargo, acabamos de obtener una incongruencia porque el valor absoluto de un número real siempre es positivo y un número positivo no puede ser menor que un negativo. Quiere decir entonces que agregar esta constante de forma directa pues ya no fue de utilidad como había pasado en los casos anteriores debido a la situación que se presenta acá. ¿Cómo puedo entonces terminar de generar la expresión? Bueno, lo podrías hacer de la siguiente manera. Recordando uno de los teoremas que en su momento habíamos visto en la primera unidad, el teorema número 22, que es la desigualdad del triángulo, nos va a ayudar a terminar este proceso de acotamiento. Recordando, según este teorema, el valor absoluto de A más B es una cantidad menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Es decir, estamos trabajando con esta propiedad. ¿Cómo la voy a aplicar para el caso de la desigualdad que estoy trabajando? Bueno, recuerdan del caso anterior que la desigualdad que tú quieres generar es esta de acá, x cuadrada más 4x menos 6. Si el valor absoluto de esta expresión tú le aplicas la desigualdad del triángulo, significará entonces que llamando a esto A y a esto B, esta cantidad debe ser menor o igual que el valor absoluto de x cuadrada más 4x, todo esto más el valor absoluto de menos 6, donde el valor absoluto de menos 6 pues viene a ser 6. Veamos esta parte de acá. La desigualdad que tú ya puedes generar, o la parte de la desigualdad que tú ya puedes generar, es esta de acá. Valor absoluto de x cuadrada más 4x. Pues si lo recuerdas, en el caso anterior, habíamos observado que x cuadrada más 4x era una cantidad menor a 5. Si esta cantidad es menor a 5, pues entonces el valor absoluto de x cuadrada más 4x también es una cantidad menor a 5, que es el paso que regularmente habíamos hecho en los casos anteriores. Sin embargo, decíamos, bueno, aquí lo hicimos desde este punto porque no podía agregar directamente el menos 6. Ahora observa, tú ya tienes esta parte de acá, que es la que tienes en esta desigualdad. Lo que te interesa ahora es agregar este valor absoluto de menos 6. Así que entonces, sumando ambos lados de esta desigualdad, obtenemos valor absoluto de x cuadrada más 4x, todo esto más el valor absoluto de menos 6, menor que 5, más valor absoluto de menos 6. Y observamos estos términos. Esto se transforma en 6, que más 5 se va a hacer 11. En otras palabras, el valor absoluto de x cuadrada más 4x más
valor absoluto de menos 6 es una cantidad menor a 11. Observa que ese término que tienes acá ya es el que se encuentra aquí. Y en consecuencia, entonces, toda esta parte es una cantidad menor a 11. Es decir, tomando las partes que te interesan de esta desigualdad, que el valor absoluto de x cuadrada más 4x menos 6 es una cantidad menor que 11. Ya lograste el acotamiento que estabas buscando. Ahora toma esta desigualdad, valor absoluto de x cuadrada más 4x menos 6, menor a 11, y multiplica a ambos lados por el término que es de interés. Recuerda que el que te interesaba que estuviese multiplicando es por valor absoluto de x. Así que entonces agreguemos valor absoluto de x a ambos lados. Y tienes toda esta expresión. Ya generaste el producto de la constante por el valor absoluto de x menos a, que en este caso es valor absoluto de x. Ahora recuerda que toda esta cantidad es una cantidad menor a epsilon. Despejando, el valor absoluto de x es una cantidad menor a epsilon sobre 11. Si tú observas, la posición epsilon sobre 11 es la que ocupa delta. En consecuencia, delta será epsilon sobre 11. Claro que también a lo largo del acotamiento tú ocupaste un número para este proceso que fue el 1. Así que entonces, delta en realidad tendría que ser el mínimo entre ese número que tú utilizaste para acotar, que aquí fue 1, y epsilon sobre 11. Como si encontré la fórmula para escoger a delta en términos de un epsilon dado, significa que en efecto el resultado de este límite es menos 13, y se cumple entonces que puedo calcular el límite de f de x cuando x tiende hacia el número real a, y ese límite será exactamente equivalente al límite de f de a más x cuando x tiende hacia 0. Y en efecto, el teorema 2 se cumple. En el siguiente video vamos a hacer el análisis del ejemplo número 19.